Tras compartir ideas de tipo espiritual, Patricia y yo hablamos de teatro. Con sorpresa descubrimos que tanto una como la otra había creado su propia compañía teatral. En efecto, antes de mi aprendizaje con Doña Chuli, me ocupé de la dirección de un grupo de actores jóvenes y de otro de la tercera edad en San Luis Obispo. Patricia, por su cuenta, además de su trabajo de psiquiatra en el hospital psiquiátrico, dirigía un grupo formado casi en su totalidad por esquizofrénicos con los cuales trabajaba sobre temas metafísicos. Al saber que había escrito un libro y una pieza de teatro sobre el chamanismo, se mostró interesada en la lectura de estos textos. Al día siguiente, llegué una hora antes al Parque Lagrange, lugar en el que me había citado con Patricia. Me alejé de la multitud que paseaba en esa tarde de primavera y me introduje entre los árboles aledaños al Ella Fitzgerald, la tarima que cada verano acoge a decenas de grupos musicales nacionales y extranjeros. Desde que me sentí ajena al bullicio, me detuve y cerré los ojos. Todo mi yo se transformó en sentir y ese sentir me tiraba como de un hilo hacia un lugar en el que un grupo de árboles gigantescos formaban un círculo. Solo cuando estuve en el interior del círculo me di cuenta de que eran secuoyas, mis árboles preferidos. Mi corazón exultaba. Tenía la impresión de haber cambiado de país habiéndome llevado mis árboles hermanos. Apoyé en uno de ellos la bolsa que contenía los manuscritos de mi novela y de la pieza de teatro y me coloqué en el centro del círculo con la intención de sentir la energía del lugar. La atención segunda no tardó en llegar. En cuestión de minutos me encontré viajando entre las raíces de las secuoyas hasta lugares en el centro de la tierra que nunca había visitado y que sin embargo conocía. Fui acogida por unos personajes alargados con la cabeza en forma de punta y sin manos que expelían una luz violeta. A pesar de lo extraño de su morfología, no tuve miedo. Comprendí que aquella era una de las muchas realidades diferentes que pueblan el universo. Los personajes me llevaron por senderos y túneles hasta un espacio en el que se divisaba un laberinto y comprendí que lo que me estaba siendo mostrado era el resumen de cómo se desarrollaba la vida en ese mundo. El principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, que había leído el día anterior en el local de la calle Schaub, se levantó en mi interior como una montaña y comprendí que lo que ellos viven en ese lugar es muy similar a lo que vivimos los humanos en la Tierra. Habitamos en un laberinto repleto de reglas creadas por la sociedad en que vivimos y no sabemos separar las verdaderamente útiles de las accesorias porque no tomamos la distancia suficiente para observar nuestra vida y la vida desde un plano absoluto. Después de esta comprensión, sentí que perdía el equilibrio. Unido a esta sensación, vi que los cuerpos de los personajes alargados de luz violeta se alejaban a una velocidad tan grande que me pareció que se desintegraban. No había alcanzado todavía mi estado normal de conciencia cuando vi acercarse, como entre nubes, a Patricia. ¡Wow! ¿Cómo hiciste para dar conmigo? Nuestra cita no era en ese lugar, sino en la fuente situada detrás del Jardín de las Rosas, a más de medio kilómetro del lugar en el que me encontraba. Sabiendo que eres chamán, imaginé que habías venido a visitar a las secuoyas. Las dos sonreímos y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, lanzamos una mirada circular al lugar. Acabas de vivir una experiencia mística. Las palabras de Patricia representaban más afirmación que pregunta. Con aire ausente, moví la cabeza de arriba abajo. Me gustaría que respiraras la energía del lugar, le propuse después de un rato, sacando de mi bolso una maraca. Como lo había hecho yo antes, Patricia apoyó su mochila en un árbol. A ver, dime lo que tengo que hacer. Lo primero, cerrar los ojos. Dale, cierra tus ojos. Detén tus pensamientos
y concéntrate en el ruido de la maraca. Patricia siguió mis indicaciones. Me gustaba haber encontrado a alguien con vibraciones muy similares a las mías. Era como reconectarme con la magia vivida en Panamá con Doña Chuli. Mientras yo caminaba alrededor de los árboles sonando la maraca y siguiendo una trayectoria circular, Patricia se movía de forma aleatoria. Al rato, luego de que yo hubiera cambiado el ritmo por uno más rápido, exhaló una exclamación de placer. ¿Qué sientes?, le pregunté. Una ola cálida me recorre el cuerpo. Es una ola viva. Seguí tocando la maraca por algunos minutos hasta que muy lentamente Patricia fue abriendo los ojos. Nos sentamos en el suelo, apoyadas al mismo tronco de una de las secuoyas, y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. Esa noche, sentadas en una pizzería de la Rue du Lac o calle del Lago, le entregué a Patricia los manuscritos de mi libro y de la pieza de teatro, y como la noche anterior, nos quedamos platicando de nuestros proyectos relacionados con el teatro. Patricia, quien por entonces experimentaba una terapia con un grupo de esquizofrénicos usando el teatro como útil de trabajo, me invitó a que asistiera al día siguiente a uno de los ensayos. Las prácticas solían llevarse a cabo en el Teatro de la Promesa, en la calle de la Terrassière, perpendicular al raíl del tranvía. Cuando llegué, agitada, ya la práctica había comenzado. Patricia me hizo señas de que me acomodara en una de las sillas delanteras y en cuanto pudo, se acercó a mí. Parecía entusiasmada. «Tengo mucho que hablar contigo», me dijo. «Quédate hasta el final». Me quedé un poco intrigada, tratando de adivinar lo que Patricia quería comunicarme, pero muy pronto me sentí atraída por las personas que se movían sobre la escena y los personajes que éstas encarnaban. Había algo tan ligero en algunos que me pareció que sus cuerpos eran ingrávidos, que eran espíritus desplazándose dentro de una burbuja que solo les pertenecía a ellos. No conozco la actitud que suelen tener los enfermos mentales, pero los que actuaban frente a mí no tenían nada que ver con la idea que me había formado de aquellos. Estos tenían una sensibilidad a flor de piel que me era familiar. «Uy, leí tu pieza de teatro», me dijo Patricia sentándose a mi lado una vez terminada la práctica. Lo hice de un tirón y me fascinó. ¡Qué manera de transmitir tus sentimientos! El libro también lo estoy devorando. Es tan auténtico. Quiero que muchas personas descubran y sientan lo que tú sabes tan bien transmitir. Patricia hablaba sin pausas, sin darme la oportunidad de hacer ningún comentario. Te propongo que creemos nuestra propia compañía teatral. La pieza puede quedar tal y como está. En cuanto al libro, el esposo de una de mis pacientes es editor. Él está muy agradecido conmigo por el trabajo que estoy haciendo con su esposa. Tal vez yo pueda servir de palanca para que te publiquen. No me sentía a gusto pensando en la posibilidad de publicar un libro a costa de los favores debidos a otra persona. Quería hacerlo por mis propios méritos, sentir que mis escritos eran de verdad buenos. Y así se lo hice saber a Patricia. Ay, de que son buenos, eso ni lo dudes. Pero respeto tu opinión. Quiero que hagamos una pieza basada en tu libro, agregó después de una pausa. Así fue como, apenas un mes después de haber llegado a Ginebra, Patricia y yo formamos nuestra propia compañía teatral. También con su ayuda obtuve el cargo de profesora de arte dramático para niños y adolescentes, organizado por el Museo de Arte y de Historia. Todos esos logros me indicaban que estaba en el lugar correcto. En vista de que comenzaría a ejercer dicho cargo durante el otoño, utilicé los meses del verano para darle los últimos toques a mis escritos y escribir algunos relatos cortos relacionados con el chamanismo.
Fueron meses de mucho trabajo, pero me sentía satisfecha de usar mi tiempo tan productivamente. En el grupo de arte dramático había 2 chicas que me llamaban la atención. Una, rubia de ojos azules y nariz respingona, se llamaba Beatriz. La otra, de abundante cabellera oscura y ojos verdes circundados por espesas pestañas negras, Claudia. Las 2 tenían un carácter jovial que influía de manera positiva en el grupo, pero a mí me parecía que esa alegría era demasiado evidente, como si quisieran esconder a toda costa una gran pena. Me interesé un poco más en ellas y en efecto me di cuenta de que estaban viviendo situaciones dramáticas. Beatriz tenía un hermano de casi 7 años que era considerado como autista y la madre de Claudia tenía disturbios mentales de alto grado. Más adelante supe que la psiquiatra de la madre de Claudia era Patricia.